Pues ya está con nosotros Giuseppe Lo Bruto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. El gusto es mío. Regresar y estar contigo y con tus radios escuchas. Pues cuéntanos, ¿cómo está la agenda, política en México en este momento? Está pasando por un momento, pues, de muchas crisis, de muchas renovaciones. Y bueno, la energía es uno de esos temas que en este momento está en discusión y en la agenda pública. Así es. De hecho, en todos los periódicos nacionales y en algunos internacionales saltaron, derivado de lo publicado el 29 de abril de este año, que es el acuerdo para garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Yo subrayo que no trabajo en sí el tema de energía, sino mi especialidad es trabajar tema de desarrollo, desigualdades en México, América Latina, y lo digo por una razón clara. Creo que el debate que se dio en torno a las declaraciones de la Secretaría de Energía frente a la empresa privada y a la Embajada de Canadá en México y de la Unión Europea en México, hay que entenderlo a partir de un marco general completo. Primero hay que entender, como ha dicho nuestro presidente, que su voluntad es que el Estado, o la voluntad de este gobierno, el Estado se vuelve el rector de las actividades del desarrollo nacional. Esto podemos volver en un segundo momento a subrayarlo. El segundo es que el sector energético es un sector estratégico, igual que la salud. Yo preguntaría, imagínate que la enfermedad del COVID en este momento sería solamente atendida a partir de hospitales privados. ¿Qué sucedería? El sector energía es un sector estratégico muy importante, y si hacemos un análisis del discurso de los distintos periódicos, independientemente de su perfil ideológico, nos damos cuenta que no es que haya un regreso a las energías fósiles y no se quiera tener las energías renovables, sino por el contrario, lo que se quiere es que el Estado tome un papel súper importante también en el sector energético renovable, y desplazando también al sector privado, que tuvo un auge a partir de la reforma energética de Peña Nieto. Y como último punto, creo que hay que entender dos cosas. Primero, que es el Acuerdo de París, que muchas personas hablan. En segundo lugar, yo quiero decir dos elementos más que tú puedas hacer preguntas y puede ser también origen de debate con los radioescuchas. Primero es una declaración del embajador de Canadá el 9 de diciembre de 2018, es decir, a 8 días que se encierre el nuevo gobierno, en el cual critica Canadá está preocupada por los cambios en las leyes mineras en México. Es decir, hoy Canadá nos critica y nos dice que nosotros no queremos respetar las energías renovables, y en 2009 el mismo embajador dice, oye, México, que va a cuidar mucho más el otorgamiento de permisos en la minería, en el cual Canadá representa entre el 60 y el 70% de las inversiones en México, estaba preocupado porque ellos querían una ley mucho más flexible. Y la otra cuestión es, ¿quién es Iberdrola? Iberdrola es la empresa de España, que tiene un papel muy importante, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, que ha sido acusada de ser de la más contaminante de todo el mundo. De hecho, hay un informe de Greenpeace en el cual pone en jaque a lo que es Iberdrola y también su, empresa, en el cual hubo también un debate con, entre AMLO y Calderón, que es la empresa Avangrid, que es una empresa en la cual Calderón, curiosamente, estuvo en el Consejo de Administración entre 2014 y 2018, es decir, justamente después que Peña Nieto firme la liberación de la energía, digamos que sea de libre mercado, y Calderón es parte de Avangrid y se sale justamente al llegar el gobierno de AMLO. Esos son los puntos, creo que de manera general, para entender lo que está pasando en México, poniendo en base, como base central, el tema de que la energía es un sector estratégico, no es un mercado en el cual puede estar totalmente libre, en el cual, porque representa un factor de riesgo. Imagínate lo que sucedería en nuestro país. Bueno, esos son los puntos que quisiera poner en el debate. Sí, y es importante, digamos, mirarlo desde distintos puntos de vista. Así es. Entendemos, y creo que esto es algo que no se ha aclarado
digamos, desde la postura del gobierno federal, ¿no? Es decir, creo que es importante subrayar que la postura del gobierno ante la energía es un asunto prácticamente de seguridad nacional. Es decir, reservar el uso de la energía como un tema de Estado prioritario. Así es totalmente así. Tanto es así que el hecho de rescatar a Pemex no significa invertir solamente en el tema de los combustibles fósiles, sino significa también rescatar la empresa que representa, claro, para nuestro país uno de los activos, aunque en este momento, después de haber sido abandonado durante 30 años, pasivos enormes, pero se está recuperando porque tenemos que refinar, por lo menos en este periodo, porque una cosa es que pensemos a las energías renovables y que hay que llevar muchísimas inversiones en ese sector. Por ejemplo, México es considerado de los países más apetibles para las inversiones extranjeras, propio porque tiene capacidades en términos de regeneración de energía eólica y solar tremenda. Y también recordémonos que tenemos 16 presas que pueden favorecer la gran posibilidad de generación de energía hídrica. Y entonces, en este momento es que el Estado retome el otorgamiento, digamos, de la política energética como manera de seguridad a nivel nacional. Claro. Y eso es importante. Sí, o sea, hay que partir de ese punto, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, se están desarrollando las políticas y, pues, obviamente, están afectando a empresas, pues, muy poderosas, ¿no? Claro, el tema de la energía hay que encuadrarlo en el contexto en que estemos, es decir, todo lo que se ha venido llegando, todos los debates que se han venido dando, reflejan posturas diferentes. Mira, por ejemplo, y solamente yo te hacía referencia a la doble moral de Canadá, que es la que está más presente en México en minería, que criticaba que el Estado iba a tener mayor control ambiental en el tema minero, que a ellos los perjudicaba. Y fíjate el Consejo Empresarial lo que decía. Decía en 2018 en torno a la minería, no, el tema medioambiental hay que dejarlo de lado un poco porque son inversiones extranjeras que llegan de manera importante en nuestro país y eso representa el crecimiento del PIB de nuestro país. Y hoy nos dicen que al revés, que nuestro país está dejando de lado la energía renovable. Eso es mentira, digamos. Hay todo un debate en torno a cómo el Estado tendrá la capacidad de generar su propia energía renovable. Pero lo que se está hablando aquí es, por ejemplo, de que primero que el acuerdo lo que limitaba son 7 acciones estratégicas, y digamos, si ustedes ven en el documento, entre las acciones estratégicas que hay en del Consejo Nacional de Control de Energía, en el cual está la infraestructura eléctrica de la Red Nacional de Transmisión, se operará dentro de su capacidad de diseño. Al fin y al cabo lo que quieran es reducción de costo, porque es fácil y es bonito que yo le compro a privado la energía renovable para meterla en un mercado seguro, porque no tiene riesgo ahí. CFE te la tiene que comprar. Además, si nos ponemos a rastrear, Ricardo, eso es lo más interesante que he hecho yo en estos días, claro, nos ponemos a rastrear los análisis de periodistas del Excelsior, del Reforma, del Financiero, del Universal, por ejemplo, desde 2014 hasta 2017, te das cuenta de cómo se le criticaba a CFE de interferir en un sector energético que daba a los privados la gran capacidad de intervenir. Y en que el Estado debería estar afuera de ese sector. ¿Qué significa esto? Eso te llama la atención, te dice que para ellos la energía no es un sector estratégico nacional. Sí, no. Entonces, nosotros, va por otro lado, ¿no? Ese es el punto de referencia. El Estado es el rector, debe de ser, de las actividades de desarrollo nacional. Eso implica un Estado socialdemócrata, en el cual el Estado vela por sus propios ciudadanos. No solamente todo está, digamos, dejado al libre mercado. El libre mercado debe estar, pero también debe ser regulado. Porque sabemos también qué sucedió en los años 90 con la venta de los grandes, digamos, sectores estratégicos de México, que permitió que se volvieran en México los más grandes ricos del mundo. Eso también hay que recordarlo. Claro. Bueno, esa es mi perspectiva. Pero la otra es el Acuerdo de París. Todos nos dicen, no estamos respetando el Acuerdo de París. Y yo quisiera invitar a todos a releer qué es el Acuerdo de París. Es un acuerdo de la COP21 de 2015, en el cual se establece de manera voluntaria, porque un acuerdo voluntario, no obligatorio, que los estados deben de disminuir antes de 2030 una temperatura no debe subir en ese ciclo, de más de 1.5, porque se preveía que se subía de más de 2 grados. Bueno, este acuerdo no lo ha respetado nadie, y aunque a muchos le puede parecer raro, el único país que lo ha respetado es China. Nosotros hicimos en la UNAM, en un libro de Enrique Dussel Peterson, un
un capítulo sobre el papel en la renovable de China, en su cambio también en torno al rol estratégico que tiene la energía renovable, en el que señalamos que el único foro más importante que ha habido después de los acuerdos de París, donde ha habido inyección de dinero, es un foro sobre el cambio climático que impulsó China, en el cual dio $2.000 millones en las acciones y estrategias para llevarla a cabo. Con el Acuerdo de París no ha habido nada. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el Acuerdo de París no toma en cuenta, por ejemplo, las acciones contaminantes de los aviones. Claro. Tú sabes que una de las más grandes contaminaciones son, por ejemplo, el flujo de aviones que hay en todo el mundo, que es tremendo. Bueno, ahora no hay por la pandemia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Aquí, independientemente de dónde nosotros nos posicionamos a favor de la 4T o en contra de la 4T, lo de que debemos de entender es qué entendemos por, digamos, factor estratégico de un gobierno para que lo vean. Es decir, la energía es uno de ellos, la salud es otro de eso. Yo te decía el ejemplo por analogía. Imagínate que esta crisis hubiera sido atendida nada más por hospitales privados. ¿Quién podía permitirse ir al hospital? ¿Cuándo hubiera pagado para ir al hospital? Esta es la analogía que yo hago y que me parece fundamental. Y sobre todo ver cómo se ha evolucionado el sector energía en México desde la reforma de 2013, que liberaliza totalmente todo, hasta el 2020. En un contexto en el cual, claramente, si yo tengo que comprarle energía renovable a las empresas privadas, que además tienen asegurado el mercado en donde yo lo voy a colocar, es decir, para ellos no tienen ningún riesgo para colocar su producto, que es la energía renovable generada, mientras yo, como Estado, tengo que ver a dónde colocarlo si hay un problema de demanda de energía. También está el problema de la transmisión de esta energía de los puntos en el cual se genera hasta dónde tiene que llegar. Criticaban, por ejemplo, mucho de las acciones de inversiones de 6.000 millones de pesos en Baja California que hace este gobierno para fomentar tradicionales generadoras de electricidad, porque Baja California Sur, por ejemplo, es uno de los estados en el cual por lo que entiendo, hay muchos apagones a veces derivados de la posición geográfica en donde está. Oye, este modelo en donde el Estado, digamos, tiene como principal prioridad la energía como un asunto de seguridad nacional, encontramos varios ejemplos en el mundo. ¿Nos puedes hacer referencia de alguno? Claro, por ejemplo, Noruega con el tema del petróleo. Seguridad nacional. Tú ves cómo gestiona Noruega el tema del petróleo. Es fundamental. Los países nórdicos que tienen temas de, digamos, de recursos renovables o no renovables, lo ponen como sector estratégico. Los mismos Estados Unidos, Ricardo, el sector estratégico petrolero, aunque sea parte de un sistema de libre mercado, pero lo consideran súper estratégico. Tú imagínate las negociaciones en el campo de la energía no renovables que hubo, lo discutimos hace un par de semanas en la reunión del OPEP. Para Estados Unidos tener, digamos, reserva de petróleo es fundamental. El tema energético es estratégico fundamental en todo el mundo. Imagínate un mundo post-petróleo que esperemos que llegue. ¿Cómo van a ser los países si no tienen una estrategia de Estado en torno a esa temática, por ejemplo? Claro. Yo lo vería dramático que un país no tuviera una estrategia tremenda en torno a temas de energías renovables y energías no renovables. Es decir, el tema que nosotros no estamos en contra, porque sabemos que hace daño, pero no es que podemos abandonar de repente un sector estratégico para el país. Nuestro presupuesto se basa, creo que hasta un 67% por los ingresos petroleros. Creo que ahora ha ido reduciendo, no tengo el dato exacto, pero quiero decir, no es que podemos abandonar totalmente esto. Y por eso el impulso a la refinería. Pero al mismo tiempo debe haber inversiones. Fíjate, la nota del Financiero de ayer era: se acaba digamos, se estatalizará el tema de las energías renovables. Por eso yo hacía referencia al tema del análisis del discurso de los periódicos. ¿Qué quiere decir eso? Es que no no va a haber inversión por parte del Estado en la energía renovable. Lo que va a intentar hacer es tener mayor presencia, porque tampoco es verdad que las empresas privadas van a estar fuera, porque el acuerdo, por lo que yo entiendo, digo, siempre no soy experto en temas de energía, el acuerdo es que se suspendían todas aquellas plantas eléctricas que estuvieran en fase preoperativa. Además, hay una nota de hoy, justamente, en el cual se avalan 23 proyectos eléctricos para retomar estas pruebas preoperativas. Es decir, aquí hay 23 proyectos que son Recursos Solares PV de México 4, Aclin Solar, Eólica 3 Mesas 4, bueno, hay varios, en el cual se le permite hacerlo.
Es decir, también hay que especificar a qué se refiere el acuerdo. Creo que todo esto, y es el tema que, bueno, tú has comentado con varios comentaristas, es un tema de debate político. Es decir, son temas importantes de estrategia nacional, claro, que se vuelven temas de debate político y efímeros al final, porque hay que entender bien de lo que se trata. Claro. Sí, y creo que es importante que también se discute aquí un poco la extensión, ¿no?, de las aulas, de las discusiones académicas, y que se pueden tratar con mayor profundidad. Pero bueno, pues el tiempo se nos acabó, querido Giuseppe, muchas gracias, y pues muchos abrazos, saludos a la familia. Gracias, y gracias a ti, a los radioescuchas, gracias por la invitación como siempre, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Giuseppe Lo Bruto, académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, un poco discutiendo, charlando sobre pues el tema de la energía en nuestro país, un tema que está jalando, que está discutiéndose en distintas agendas, en distintos escenarios, y bueno, pues ahí está un punto de vista que puede ayudarle a usted a sacar sus propias conclusiones.